me venía a la cabeza la idea de efectivamente entender como el conflicto, digamos, en las regiones como efectivamente, digamos, entendiendo la región como la piel de Colombia, es decir, el lugar efectivamente desde donde se viven las afectaciones del conflicto. Entonces, quisiera en ese mismo orden de ideas leerles esta exhortación, como lo vengo diciendo, y empezando con retomar el resumen que en su momento les envié o a través de los compañeros que vienen apoyando logísticamente la cátedra, les hicimos llegar en días pasados. Me permito entonces leer y ir comentando a propósito. Novena Cátedra Mercedes Rodrigo, Conflicto y Paz en clave de memoria, lectura pendiente desde las regiones. Sesión 1 del porqué del asunto que nos convoca en esta nueva versión de la Cátedra Mercedes Rodrigo. La Cátedra Mercedes Rodrigo en su novena versión pretende hacer conjugar tres realidades de las cuales descolgar comprensiones que permitan enriquecer el diálogo permanente de la sociedad, única manera de asegurar la paz. La primera ya enunciada, la paz y su correlato la guerra, en una nación que enfrenta el lastre de un conflicto armado interno anacrónico que pervive quizás como herencia del fracaso de la modernidad democrática. La memoria, segundo eje de articulación, aporta el método como una apelación al recuerdo y la historización del presente para recomenzar, para hacer la senda de la reconciliación. Por último, la referencia a las regiones pretende anteponer a la mirada centralista y monolítica desde la que históricamente se ha entendido la paz por parte del Estado, lecturas plurales, desde los contextos específicos y las relaciones sociohistóricas locales que avivan, sufren y o enfrentan la guerra. Esta propuesta emerge desde un escenario situado en un territorio específico de la geopolítica nacional, el suroccidente colombiano, contexto donde el conflicto armado adquiere connotaciones particulares relacionadas con las condiciones multiétnicas de la población y su lucha histórica por los territorios que ocupan ancestralmente y con los que han construido fuertes vínculos de arraigo. En tal sentido, el conflicto armado es una expresión de la prolongación en el tiempo de las relaciones de poder coloniales, excluyentes y discriminatorias, que solo es posible resolver con la democratización de las costumbres políticas y sociales que permitan el diálogo para el reconocimiento intercultural y la aceptación de la diversidad étnica. En tal sentido, es que desde el sur del país vemos necesaria, pertinente y oportuno, proponer un ejercicio académico de lecturas en plural del conflicto armado desde las regiones, que permita visibilizar esas especificidades territoriales producto de un país de regiones frente a las cuales las políticas centralistas de confrontación o de paz de los diferentes gobiernos han sido ciegas e insuficientes. Y me permito leer un trozo de una misiva de la ONU a propósito del deber de los pueblos en preservar la memoria incluso de la opresión. Dice así: el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y por ello se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado. Esas medidas tienen por objeto preservar del olvido la memoria colectiva, entre otras cosas para evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas. A propósito de tanto tiempo de confrontación armada en el país, no han sido pocos los intentos en diferentes momentos en la historia de nuestro país de hacer unas lecturas, si se quiere, amañadas del conflicto y desconociendo su naturaleza o sus causas estructurales. Por ejemplo, en la última década pudimos asistir a una negación del conflicto planteando como un elemento interpretativo alterno a las lecturas, digamos, o a la interpretación que históricamente han hecho
los científicos de las ciencias sociales de nuestro país, donde se han planteado las causas propiamente estructurales alrededor de la tierra, alrededor de la participación o el pluralismo político, y cómo estas lecturas, o digamos, o esta comprensión del conflicto históricamente, en los últimos años se ha visto reinterpretado por algunas otras versiones, como por ejemplo plantearle a la sociedad y a la opinión pública que el conflicto colombiano es producto, entre otras cosas, del narcotráfico, siendo el narcotráfico un elemento que efectivamente, digamos, ha desdibujado el panorama del conflicto en el país, ha implicado o ha significado un elemento de financiación para los actores armados, por supuesto que sí. Ha aportado también un nuevo actor armado, también es cierto, que son las bandas criminales al servicio del narcotráfico, pero eso no significa que efectivamente poner como causa del conflicto armado el narcotráfico significa hacer una revisión o plantear una tesis negacionista de lo que efectivamente han sido las causas originarias del conflicto y que perviven en este momento como elementos fundamentales a tener en cuenta para la resolución del conflicto en nuestro país. Bien, quiero comentarles entonces, ya adentrándome un poco más en la reflexión del encuadre en el cual hemos decidido desarrollar la cátedra este año, desde diversos caminos y experiencias relacionadas con el ejercicio profesional alrededor del abordaje del conflicto armado. Un grupo de profesores de la Facultad de Psicología de la Universidad San Buenaventura confluyen y dan lugar en su actividad universitaria a proyectos, prácticas pedagógicas y temarios curriculares relacionados con el conflicto armado, que van configurando una línea de trabajo intelectual que desde la reflexión y la acción procura aportar a la construcción de paz. Estoy hablando allí del grupo, digamos, de compañeros que venimos construyendo una línea de investigación y de trabajo alrededor de este tema en la facultad, producto del cual, digamos, en relación con el cual, digamos, se va configurando la posibilidad de hacer esta propuesta este año, alimentada, como lo decía ahorita, por las reflexiones de los compañeros de las otras universidades, particularmente aportándole a la idea inicial en términos de pensarnos no solamente el conflicto desde las regiones y en clave de memoria, sino que también este espacio de discusión y de reflexión que estamos abriendo el día de hoy pueda significar también, digamos, un aporte o una reflexión o una disertación a propósito, digamos, de las posibilidades de paz y particularmente, digamos, de las condiciones de un posible posconflicto, digamos, y la responsabilidad histórica de la sociedad colombiana en un escenario de posconflicto en términos de reconstrucción de las relaciones sociales, económicas, culturales, que es menester entonces emprender efectivamente para garantizar unas condiciones de democratización de la vida social y cultural del país que permitan una paz duradera, como se diría, por supuesto, pero también por otro lado un trámite de los conflictos societales de nuestro contexto desde el diálogo y la concertación, y renunciando definitivamente a enfrentarnos a través de la violencia. Es por ello que vemos en la cátedra Mercedes Rodrigo un escenario académico que posibilita la reflexión nacional, privilegiada de un reconocimiento en el país que la hace propicia para hacer un debate de estas características, que desde la Facultad de Psicología venimos proponiéndonos en los últimos años. Bien, el cuestionamiento que venimos haciendo en la facultad a las diversas resultantes del conflicto armado constituye una actividad que se inscribe en un enfoque sociocultural de base psicoanalítica,
perspectiva que se funda en el reconocimiento de una dimensión inconsciente que es necesario develar a través de un ejercicio de historización, de conciencia histórica, según el maestro Hugo Semmelmann, agenciado a partir de una interrogación a las condiciones del presente, de un presente en devenir histórico en cuyo desciframiento es posible encontrar las claves de entendimiento para descentrar el enconado círculo de repeticiones en que se nos volvió la violencia y las violencias y poder en el país y poder optar de manera distinta por el futuro. Es tiempo de superar esa tendencia en que se nos constituyó la violencia, a modo de un factor caracteriológico quizás, cargarlo como un lastre interminable, como las cíclicas prácticas de castigo en el infierno que revela Dante. Parece ser igualmente nuestro destino, un sino trágico, le llamó en algún momento García Márquez, reforzado por el fracaso de varios intentos por darle fin de manera negociada a través de una salida militar que ciertamente, como diría la escuela comportamental, nos ha sumido en una profunda desesperanza aprendida. De tal atravesamiento de la guerra en nuestras prácticas e imaginarios puede dar cuenta cualquier colombiano. En cualquiera de nuestras historias de vida es posible leer rasgos y formas que revelan tal situación. No soy yo ajeno a ello, y cuando me veo enfrentado a un espacio como este, en el que he sido convocado para hacer el encuadre en el que se desenvolverá la 9ª Cátedra Mercedes Rodrigo, no puedo dejar de apelar en un principio a la memoria. A mi memoria, para referir una experiencia en particular que le da sentido desde mi experiencia de vida a este espacio. Y hablo particularmente de la oportunidad que tuve de vivir en mi época de estudiante de pregrado en la Universidad de Manizales a finales de los años 80 y principios de los años 90, un país convulsionado en medio del cual, o a propósito del cual, el movimiento estudiantil universitario jugó un papel muy importante. ¿Convulsionado en qué sentido? Les estoy hablando de finales de los años 80, principios de los años 90, donde varios candidatos a la presidencia fueron asesinados. Me estoy refiriendo a dos candidatos particularmente de la Unión Patriótica, por ejemplo, Pardo Leal y Jaramillo Osa, pero también me estoy refiriendo también al asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, y me estoy refiriendo también a la muerte de Carlos Pizarro León Gómez. Todas estas muertes finalizando los años 80 y empezando en 1990 particularmente, me recordaba yo en estos días en la cátedra de Ignacio Martín Baró, hace un par de años que tuve la oportunidad de hacer una ponencia allá, recordaba en ese entonces, del 1990, particularmente el mes de marzo, donde es una anécdota pues que me parece importante referir en este momento pues como un elemento que nos permita comprender las dinámicas del conflicto, como en ese entonces el M-19 como grupo guerrillero estaba entregando las armas. En marzo, el 9 de marzo de 1990, estaba cerrando un proceso de negociación con el gobierno, estaba entregando las armas y 2 semanas después, en un avión de Avianca, es asesinado Carlos Pizarro León Gómez. Esto es efectivamente solamente un señalamiento a una situación histórica y estructural del país, y tiene que ver efectivamente, digamos, con la falta de pluralismo político para construir nación, ¿sí? La falta de un proyecto político nacional se debe efectivamente a una exclusión histórica, tanto social y política, que hemos venido enfrentando y que es necesario que revisemos como un elemento, digamos, estructural de la violencia en el país. Bien. Pero además de este proceso, digamos, de negociación que se dio en su momento, donde se pactó la paz con el M-19, igualmente, por esos mismos años, finalizando los 80, y vamos a tener la posibilidad de tener en el último bloque de la cátedra en este año, la posibilidad de escuchar a algunos compañeros de Asfavid,
que es la Asociación de Víctimas de la Masacre de Trujillo. Y le hago referencia a ello porque efectivamente a finales de los años 80 también se da esta tragedia de la masacre de Trujillo, vislumbrando o presagiando con ella aquí en el Valle, pero simultáneamente con una situación parecida en el Urabá. Dos situaciones de violencia que nos estaban ya presagiando lo que habría de ser los años 90 en términos del escalonamiento de la guerra en el país, dado que con ellos, con estas dos situaciones estaba gestándose un movimiento paramilitar con presencia también de grupos y de bandas de narcotraficantes que en algunos momentos, en connivencia también con la fuerza pública, habrían de, digamos, de ser protagonistas de la escalada en el año 90 del conflicto armado en una confrontación brutal con las guerrillas izquierdistas del país. En ese mismo sentido, o en relación con ello, finalizando los años 80 también y empezando los años 90, el mundo también estaba viviendo unos cambios importantes a propósito y que tienen que ver también con nuestras dinámicas últimas del conflicto armado. Es decir que la confrontación armada nuestra que enfrenta el país también ha sido alimentada o tiene que ver también, digamos, con dinámicas de globalización y dinámicas propiamente alrededor, digamos, del nuevo escenario mundial que empieza a consolidarse también en los años, finalizando los años 80, les recuerdo en 1989 se da el consenso de Washington, que en últimas son las medidas económicas que se adoptan por parte de los países centrales y como recomendaciones para los países periféricos o en vías de desarrollo en términos de abrir la economía al libre mercado y a todo lo que ha significado la globalización y el libre mercado. Es decir, estamos hablando de un momento histórico muy importante para el país y para el mundo particularmente. Y en este contexto de país se creó el movimiento estudiantil universitario por la séptima papeleta, para cambiar la antigua Constitución de 1886, para que los ciudadanos y ciudadanas se pronunciaran frente a este tema de las conversaciones del gobierno de entonces con el grupo guerrillero del M-19. Hago referencia a ello porque me parece que es un momento particularmente de mi vida, de mi historia, de mi memoria, que coincide con este momento. Es decir, en ese entonces el movimiento estudiantil universitario estaba planteándole al país en un contexto también, digamos, de posibilidades de negociación de paz con el M-19, le estábamos planteando al país una propuesta de consulta a los ciudadanos en términos de la necesidad efectivamente de cambiar la Carta Constitucional como una de las propuestas que hacía en su momento el M-19, en razón a que la Constitución del 86, en esa Constitución no estaba contemplado el país complejo, diverso y multiétnico que tenemos